todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta donde tú te encuentres en este momento. La producción está Said Yamel, en los controles Martín Minotauro. Y pues bueno, ya les decía, Rosy Muñoz, los esperamos a través de sus mensajes de WhatsApp 33 18 80 7641. Y también, bueno, recordarles que estamos en las redes sociales como @Zona 3 Noticias o en nuestra página zona3.mx, donde pueden escuchar la transmisión. Bien, pues presento al doctor que está vía telefónica, el doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba. Él es neurólogo especialista en Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, Rosy, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Antes de comenzar con esta entrevista, ¿qué le parece si vamos a escuchar esta cápsula que nos va a introducir un poquito más en el tema de esta tarde? Claro que sí. Vamos a escucharla. Día Mundial del Parkinson. Hola, mi nombre es Mónica Muñoz, presidenta de la Asociación Nuestras Manos Unidas, y quiero regalarte una gotita de poder. ¿Sabías que el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson? Así es. El 11 de abril es el día en que se conmemora una patología neurodegenerativa, crónica e incurable que afecta a más de 7 millones de personas llamada Parkinson. El Parkinson puede presentarse a cualquier edad, incluso en niños, aunque es una enfermedad que se presenta principalmente en hombres mayores de 60 años. Es una enfermedad que afecta el movimiento. Su manifestación es gradual, a veces con un temblor involuntario apenas perceptible en una mano, y que se va incrementando con el tiempo. Es una enfermedad incapacitante, incurable y degenerativa. Pero el Parkinson no solo son movimientos involuntarios. El Parkinson también afecta a la rigidez muscular, la postura, el equilibrio, los movimientos inconscientes como el parpadear o el sonreír, cambios en el habla, la escritura, depresión, cambios emocionales, dificultades para tragar y masticar, problemas urinarios, de la piel, del sueño, demencia, entre otras. Un diagnóstico oportuno, acompañamiento médico puntual y una red de apoyo puede hacer la diferencia en la vida de las personas que padecen Parkinson. Ahora sabes un poco más acerca de esta enfermedad. Tú y yo nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Mónica por esta información, esta cápsula para introducirnos un poquito más al tema. Y bueno, doctor, ya más o menos nos decía qué es el Parkinson, pero me gustaría comenzar con esto de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Muy bien, Rosy. Las enfermedades neurodegenerativas es que es un grupo en las cuales hay pérdida de tejido neuronal en el sistema nervioso central principalmente. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Hay pérdida de las neuronas. ¿Cuál es el tipo de la enfermedad? Se empieza a perder la función de estas neuronas que se están muriendo. ¿Qué es lo que lo detona o demás? Todavía eso está en investigación, pero básicamente es algo que va progresando por la pérdida de este tejido cerebral. El Parkinson nos hablaba de algunas cifras esta cápsula y yo tengo más o menos que son como 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, es decir, es una enfermedad con un índice alto y de repente pudiéramos pensar que no es como tan común, pero existe. Y ¿cómo es que se va presentando? No sé si tiene algún síntoma como específico que pueda hacer que no se confunda con algún otro padecimiento similar. Muy bien, Rosy. Eso es una pregunta interesante. Dado que la enfermedad de Parkinson, tenemos ahorita dos corrientes de cómo es que puede comenzar a presentarse. Es esta corriente que hablamos de primero el cuerpo o primero el intestino, en inglés gut first, en la cual se ha visto que hay personas que pueden manifestarse con los síntomas gastrointestinales como estreñimiento hasta 30 años antes. Hay otros tipos de manifestaciones no motoras de la enfermedad que ya nos mencionaban en la cápsula, pero muchas personas pueden llegar a presentarse con dolor crónico. Es clásico que el paciente con enfermedad de Parkinson haya sido diagnosticado con hombro congelado y unos años después, quizás 15 o 20 años, comienza a desarrollar los síntomas motores. En otras ocasiones puede ocasionarse, valga la redundancia, de que hay personas que inician con alteraciones en el olfato,
algo que llamamos, como lo vimos mucho en boga en los años pasados por el COVID, la famosa anosmia. Hay gente que disminuye la cantidad, su calidad de percepción de los aromas o la calidad en la cual pueden ellos percibir los sabores, como la disgeusia. Estos son como los principales síntomas en los cuales puede iniciar. En otro grupo de pacientes, que es en el cerebro primero, brain first, esta otra corriente que estamos hablando de unos años para acá, son los pacientes que comienzan ya con los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Es decir, puede ser, porque también, bueno, es importante subrayarlo, no que todas las personas que tengan algún episodio ahí de estreñimiento quiera decir que lo van a presentar. Sin embargo, es muy interesante lo que nos está diciendo, que aunque es una enfermedad que se presenta ya en edades avanzadas, 50, 60, 70 años, puede ser que en personas relativamente jóvenes tengan ciertas características que puedan más adelante, ¿no? Como que desarrollar este padecimiento. Entonces, como el estreñimiento, ¿verdad? Nos decía. Correcto. Como el famoso dicho, una golondrina no hace verano. Claro. No porque tenga un estreñimiento quiere decir que va a desarrollar Parkinson, no, en lo absoluto, sino que ya es un conjunto de síntomas que, aunados a los factores de riesgo que pueden tener, y ya viéndolo en retrospectiva es cuando nosotros lo podemos diagnosticar. Claro. Con algún otro síntoma o y así es como lo encontramos. Sí, porque nos viene a la mente esto que de repente a veces vemos en alguna película o en la televisión, que comienzan con estos ligeros como temblores que se presentan sobre todo en las manos, ¿verdad? Es correcto. Pero aunque ahí es... decir, Perdón, adelante. Disculpa, Rosy. Aunque debo decir que el temblor es el síntoma clásico con el cual asociamos a la enfermedad de Parkinson. Ajá. No es el principal, ¿eh? El principal paso que hablamos del parkinsonismo, paso parkinsoniano motor, es la lentitud de movimientos. La bradiquinesia es realmente el principal síntoma de ellos. La Pueden lentitud. acompañarse de las alteraciones en la marcha, este temblor y la rigidez en las extremidades. Ya dependiendo cómo sea la estela de síndromes que pueden estar presentándose juntos, es como le damos o subclasificamos el parkinsonismo que presenta el paciente. Ahora, yo aquí tenía algunos datos que de repente pues buscamos para no venir en blanco, pero a veces también cuando buscamos en internet, a veces hasta los médicos nos dicen que no lo hagamos porque no es una información certera, pero usted me dirá que se presenta más en hombres que en mujeres. Es correcto, Rosy. La enfermedad de Parkinson, la que conocemos, también conocida como esporádica o idiopática, tiene una tendencia a ser mucho más frecuente en hombres. Desconocemos la causa. No sabemos si hay algún problema con cuestiones hormonales o genéticas propias del sexo masculino, pero algunas de las cosas que puedo comentar es de que uno de los factores de riesgo que están muy clásicos descritos es el uso de pesticidas. Los pesticidas que se pueden utilizar mucho en campo, y si recordamos que la mayoría de los trabajadores del campo son hombres, eso podría explicar muy escuetamente por qué puede ser esto. Realmente es que es una asociación que todavía no entendemos el por qué pasa. Bien, sí, vaya, es más en hombres, pero también, bueno, ha habido casos en mujeres. ¿Cuál es la edad característica que de repente llegan a su consultorio, doctor, más o menos? Aproximadamente entre 63 y 65 años de edad es la edad promedio en la cual se puede empezar con las enfermedades de Parkinson. Uno de los factores de riesgo principales para cualquier enfermedad neurodegenerativa, no solamente enfermedad de Parkinson, es la edad avanzada, siendo 65 años el corte con el cual nosotros decimos. A partir de aquí se aumenta el riesgo. Y quisiera remarcar aquí, es un riesgo, no una causalidad. Así como el tabaquismo, el consumo de tabaco puede ser un factor de riesgo por infarto de corazón, infarto agudo del miocardio, no es la causa, pero sí un riesgo. Así es la edad también con estas enfermedades. Muy bien. Y supongo que cuando llegan es quizá por este síntoma que nos decía, la lentitud de movimiento. Muchas veces
los pacientes llegan con síntomas que vienen por todos lados y nos refieren los síntomas no motores que ya comentábamos, Rosy. Ujú. Y lo más común es que me refieran más bien problemas para la marcha o el temblor como tal. Quisiera ahondar un poquito en esto de lo que les comento, de cómo se puede presentar. Básicamente son 4 maneras diferentes en las que puede presentarse la enfermedad de Parkinson, o como lo vemos en los síntomas motores. Una es la forma tremorígena, en la cual el principal síntoma motor que predomina es el temblor. Son pacientes que casi no tienen trastornos de la marcha o es mínimo el resto de los síntomas, y sí tienen rigidez o pueden tener la lentitud de movimientos. El término médico es bradicinesia, pueden presentarlo, pero es mucho menos en comparación a este síntoma tremorígeno. Ujú. Otro es el rígido acinético, son gente que no se mueve, no puede moverse, y estos pacientes tienen mucha tendencia a caerse, tienen problemas para caminar. Hay uno que llamamos inestabilidad postural, trastorno de la marcha. En los pacientes principalmente tienen problemas para caminar, sufren caídas, tienen problemas para poder iniciar la marcha, algo que llamamos el congelamiento de la marcha, se quedan prácticamente pegados al piso al tratar de iniciar el paso o al pasar a través de una puerta y espacios estrechos. Por último está la forma clásica, en la cual está todo balanceado, tienen misma cantidad de temblor, misma cantidad de bradicinesia, misma cantidad de inestabilidad postural y de la marcha. Muy bien. Que se presenta. Yo creo que lo más común es que se presenten con el temblor cuando ya lo ven. Bien. ¿Qué le parece, doctor, si vamos a hacer la primera pausa? Y bueno, al regreso estaremos hablando más ampliamente también de esta situación, sobre todo, bueno, si es que se puede prevenir, si es una enfermedad curable, si es que los tratamientos que actualmente existen hacen que que sea menor la sintomatología del paciente. ¿Le parece? Vamos a la pausa. Les recuerdo que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 33 18 80 76 41. Estás escuchando Enfoque Universal. Estamos hablando esta tarde sobre el Parkinson. Vamos a la pausa. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Mi Gran Esperanza y Yakult, unidos por los niños. Del 1 de marzo al 30 de abril, por cada producto de la marca Yakult que adquieras, estarás colaborando para dar una mejor calidad de vida a niños con cáncer. Estarás colaborando para dar una mejor calidad de vida a niños con cáncer y diversos padecimientos. Juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de quienes necesitan nuestra ayuda. Cada Yakult comprado es un paso más hacia un futuro mejor para nuestros niños valientes. Estrena con confianza. Estrena con la fuerza de Chevrolet S10 Max. Con un bono de hasta 41,500 pesos, más mensualidades de 5,900 pesos y un año de seguro gratis. Además, tiene una capacidad de carga de hasta más de 1 tonelada, motor turbo eficiente y 4 versiones para cada tipo de trabajo. Visita a tu distribuidor autorizado, aprovecha las ofertas y explota la versatilidad de nuestras pickups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en chevrolet.com.mx. Hace 10 años comenzamos una lucha aquí en Zapopan. Siempre pensando en las personas, en la gente y en nuestro pueblo. Recorrimos un camino de aprendizajes y crecimiento para estar hoy aquí. La insensibilidad y la corrupción de los gobiernos naranjas se tiene que ir. Juntas y juntos haremos de Zapopan un mejor lugar para vivir. Otro futuro sí es posible. Vota la coalición, sigamos haciendo historia en Jalisco. Vota al arbolito. ¿Quieres vender, facturar y cobrar a tiempo? ¿Mantener tus inventarios, cuentas por cobrar y por pagar organizadas al día y mucho más? Sigo Aspel tiene la solución. Sigo Nube, el software administrativo más completo del mercado con el que tienes el control total de tu negocio desde donde estés. Adquiérelo desde 119 pesos mensuales. Llama ya al 834-358-0001. Con Sigo Nube, más y más empresarios dirán, por México yo sigo. Sigo Aspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores.
25º Congreso Internacional Avances en Medicina, Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos. Encuentro académico de vanguardia para profesionales de la salud con 24 módulos especializados. Del 17 al 20 de abril, Conjunto Santander de Artes Escénicas, Hospital Civil de Guadalajara y Universidad de Guadalajara invitan. Con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad puedes empeñar tu auto y seguirlo manejando. Llévate hasta el 75% de su valor e instalación de GPS gratis. ¿Qué esperas para alcanzar tus metas y cumplir tus sueños con Autoavanza? Bueno para ti, bueno para México. Nacional Monte de Piedad transforma. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx/Autoavanza. Este 2024, vótale. Podemos tener un mundo mucho mejor, mucho más feliz, mucho más tranquilo, mucho más seguro. Saliendo a votar, ejerciendo nuestro derecho. Para estar bien, claro que podemos cambiar las cosas. Queremos un cambio, saber que nuestros hijos regresarán con bien. Elecciones 2024. Vótale. Coparmex Jalisco. Continuamos con Enfoque Universal. Estamos de regreso, son las 12 de la tarde con 22 minutos. El día de hoy hablando sobre la enfermedad del Parkinson, a propósito de que, bueno, pues el día de mañana será el Día Internacional y se estará conmemorando esta fecha con la finalidad de, pues, de hacer conciencia, de voltear a verla, de tomar, pues ahora sí que decisiones que ayuden a quienes lo están presentando, ¿no? Esta tarde estamos hablando con el doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba, neurólogo especialista en Parkinson y trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Nos quedamos, bueno, pues que brevemente nos hizo esta descripción de las causas o también de las etapas de las que se presenta en la enfermedad. Pero antes de irnos a la pausa, doctor, le preguntaba que si es alguna enfermedad que se puede prevenir. Bueno, Rosy, creo que es una pregunta que estamos también nosotros como equipos médicos haciéndonos en el mundo. La respuesta dura yo podría decir que es no sabemos. ¿Cuál es el problema? No sabemos siquiera cómo es que inicia. Sabemos qué es lo que ocurre, que hay pérdida de neuronas, que son las que producen la dopamina. Sabemos que hay gente que empieza en el sistema intestinal a través de un nervio vago sube y hay otra gente la cual empieza directamente en el cerebro. Ya hablaba de eso a detalle con los síntomas en el bloque anterior. Lo que sí te puedo decir y lo que tenemos ahorita como teoría es de que el sedentarismo y la occidentalización de nuestra cultura tiene un gran peso en esto. Te puedo dar algunos datos. Cada determinado tiempo hay grupos de médicos que se encargan de hacer la carga global de la enfermedad. Hay para muchas que pueden darnos los datos de cuántas personas en el mundo viven con cierta enfermedad y dentro de lo que ellos tratan de ver es cuánto crece en casos de esta enfermedad. En la enfermedad de Parkinson, desde el 1990 a datos del 2016, se vio un incremento de más de 2.4 millones en los casos de enfermedad de Parkinson, lo cual tiene que ver que es más del 25% de los pacientes que tenían. Sin embargo, ellos ajustan y dicen, bueno, pues que es viejo, la población más añosa. Bueno, ajustan para eso de manera con métodos estadísticos para decir, esto tiene importancia, esto no, y ven que eso no tiene relevancia. Pero también si nos vamos a ver la carga global de la enfermedad de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, estas están en crecimiento. Tenemos ahorita la teoría y estamos haciendo algunas investigaciones en las cuales estamos viendo que el tejido adiposo, la grasa, tiene capacidad de neurodegeneración. Por lo cual, yo les podría decir, invitar a todos los que escuchan, que eviten la vida sedentaria y comiencen a hacer ejercicio. ¿Cuál? Ejercicio con pesas. Estimular el músculo hace que crezca y que se disminuya la cantidad de grasa, lo cual yo les puedo decir, no solamente previene enfermedades neurodegenerativas, previene también cáncer, puede prevenir también hipertensión, diabetes y la mortalidad a toda causa. Claro, es que pues de un tiempo para acá, como usted lo menciona, el aumento de tantas enfermedades que la causa principal, bueno, pues sedentarismo,
ahora recién, bueno, con lo que pasamos del COVID, pues se acrecentó esto, ¿no? El trabajo en casa, el hacer menos ejercicio, el consumo de productos azucarados, harinas, todo esto, pues como usted lo menciona, puede ser un factor en el que están este grupo de especialistas trabajando para ver la manera de prevenir. Y lo que nos menciona, pues también no es nada complicado, entre comillas, ¿no? El voltear a vernos, el cuidar más de nosotros. Así es, y de hecho hasta nos podemos sentir bien haciendo ejercicio. Vamos a prevenir depresión. Otra cosa que les quisiera comentar, ¿sí? La depresión es tóxica para el cerebro y puede inducir estos problemas neurodegenerativos, ¿sí? No sabemos si es el huevo o la gallina, pero entre que sabemos y descubrimos qué es lo que pasa, tratarnos también estas partes, ¿no? Acudir a terapia, estar cuidando de nuestra salud. La salud mental también juega un rol importante en estas enfermedades. Cuando lo visitan a usted, doctor, y les hace este diagnóstico, que también me gustaría saber en qué consiste, alguna prueba o cómo es la manera en que usted les dice si tienen o no la enfermedad, supongamos que sí la tienen, ¿qué es lo que sigue para el paciente y para los familiares, que es otro tema pues aparte, pero ahora sí que va de la mano, ¿no? Los cuidadores. Excelente pregunta, Rosy. La voy a responder de dos maneras. Primero, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, no requiere de ningún estudio. Para hacerlo tenemos que contar primero con el síndrome parkinsoniano. Este síndrome está integrado por lo que la disminución de los movimientos, el temblor, la rigidez y la inestabilidad postural, alteraciones en la marcha. A esto le tenemos que agregar algunos factores que se tienen que descartar, ¿sí? Hay lo que llamamos banderas rojas. Pacientes que a los primeros 5 años de la enfermedad están en silla de ruedas, tienen un componente de afección al sistema nervioso autonómico, con afección en disfunción eréctil importante, alteraciones en la presión arterial, algunos otros datos que encontramos, afecciones a otros sistemas. Eso nos prende el foco de que no es enfermedad de Parkinson. Ahora, para ya hacer el diagnóstico certero, tenemos que presentar las complicaciones relacionadas al tratamiento principal. Hoy por hoy, desde los 1960, a 1962 para ser exacto, se tiene que el mejor tratamiento para los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson es la levodopa. Hoy, 2024, es lo que les estamos dando a los pacientes. Sin embargo, la enfermedad progresa, Rosy. Cuando comienza a progresar y se pierden estas neuronas, tenemos dos tipos de complicaciones motoras. Unas de estas se llaman fluctuaciones motoras. ¿Qué es esto? Los pacientes comienzan a notar que se les acaba el efecto de la dosis antes de lo habitual. Son aproximadamente 4 a 4 horas y media. Y hay gente que ya después de 4 o 5 años comienzan a tener que les dura 3 horas y media, les dura 3 horas. En ocasiones no les funciona la dosis, o a la mitad de la dosis les apagan completamente. Decimos que están en estado encendido y apagado, así lo decimos nosotros como neurólogos, ¿no? O gente que están como un yoyo, a mitad de la dosis sube el efecto, se les apaga y luego se les viene. Esas son las fluctuaciones motoras. Y la otra son unos movimientos normales que se llaman discinesias, que son inducidas por la levodopa. Es un movimiento parecido a un baile. Los pacientes comienzan a tener movimientos como si estuvieran bailando, los pueden presentar en las piernas, en los brazos principalmente, y estos ocurren en el pico de la dosis de levodopa, que ocurre entre los 40 hasta los 65-90 minutos aproximadamente. Una vez que se presentan esos dos, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es certero. Solamente enfermedad de Parkinson cursa con las fluctuaciones motoras y con estas discinesias. Doctor, Ahora, perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer la segunda pausa, pero nos vamos a quedar con esto y de regreso también, bueno, pues responderle a quienes nos están ya escribiendo precisamente sobre esto de las recomendaciones para los familiares que tienen bajo su cuidado a un paciente con Parkinson. Vamos a la pausa, es breve y estamos de regreso. Estamos hablando esta tarde con el doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba sobre la enfermedad de Parkinson. Gracias. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal.
Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. ¿Te gustaría pertenecer a nuestro equipo en la radio? Grupo Promomedios Radio te invita a pertenecer a su equipo de ventas. ¿Te gusta el trato con las personas? ¿Eres dinámica o dinámico? ¿Te gustan las ventas? Esta oportunidad es para ti. Envía tu currículum al correo ventas@promomedios.com. Te estamos esperando. Lánzate por 1,5 metros de madera en rollo. Claro que sí, jefe. Oiga, ¿y la madera es certificada? Yo mero te la certifico. En el Partido Verde proponemos que los delitos contra el medio ambiente como la tala ilegal, el comercio de especies en peligro o arrojar residuos sin permiso sean considerados delitos graves. Nuestro abogado denunció y por lo pronto del bote no salen. Yo solamente quiero que mis hijos tengan un país más verde. Propuestas de las candidatas a diputadas del Partido Verde. También en abril te toca estrenar un Kia. Maneja tu nuevo Kia Forte Sedan a 24 meses sin intereses más 0% de comisión por apertura. Aprovecha las promociones únicas que tenemos para ti, solo con Kia Finance. Kia. Movement that inspires. CAT promedio 13.0% sin IVA. Vigencia el 30 de abril de 2024 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Cualquier motivo es bueno para una reunión. Si te encontraste con tu compa, reunión. Si es tu santo, reunión. Y si le vamos al mismo equipo, reunión. En Oxxo encuentra las mejores promociones y una gran variedad en cervezas y botana. Para todas tus reuniones, Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Casetas gratis en vacaciones, puentes y días festivos. Con esta propuesta, en el PRI buscamos aliviar la carga económica y mejorar el bienestar de las familias. Esta medida no solo beneficiaría a los viajeros, sino también a las economías locales que dependen del turismo. Juntos cambiaremos la forma de viajar. Menos gastos y más viajes. Mereces más. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI. La manera más noble de agradecer a nuestra ciudad es plantando un árbol. Para quienes con nosotros plantan árboles y colaboran para que otros se sumen, creamos el distintivo Guardabosque Urbano de Extra. Es un reconocimiento para ellos y ellas que nos ayudan a hacer de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México. Bosque Urbano de Extra y Ficapex. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión, siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33 1880 76 41. Estamos de regreso esta tarde hablando sobre el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa y que según datos de páginas formales de salud indican que en Jalisco hay 14,700 personas que presentan este diagnóstico. Nos quedamos en una parte importante, antes de abordar lo de los familiares, doctor, lo interrumpí porque hicimos la pausa, pero si gusta continuar con lo que nos estaba diciendo sobre el diagnóstico precisamente de quienes tienen esta enfermedad. Gracias, Rosy. Bueno, solamente remarcando que el diagnóstico es clínico, no se requiere de ningún estudio. Un neurólogo experto en estas enfermedades puede hacerles el diagnóstico en la consulta, siempre y cuando se presenten estas complicaciones por el tratamiento. Otra pregunta que tenías acerca de los cuidados del familiar, pues son vastos. La verdad es que yo quiero comentar que la enfermedad de Parkinson limita las capacidades de funcionalidad de la vida básica del paciente.
limita su capacidad para vestirse, para poder deambular, caminar, bañarse, y el riesgo de las caídas está presente, lo cual puede llevar a tener una complicación bastante fuerte. Yo les recomendaría a los familiares de alguien con enfermedad de Parkinson que cuidáramos en casa totalmente el riesgo de padecer alguna caída, bañarlo en una silla si es necesario, ponerle algún calzado para que pueda estar bañándose. En la cama, estos pacientes pueden tener conductas actuadas de sus sueños, por lo cual hay gente que se puede caer de la cama, tratar de pegar a la pared con el paciente para evitar que él se caiga. Tratar de tener diferentes tipos de alimentos conforme si tiene problemas o no para alimentarse. Yo creo que son como de las principales cosas que podríamos ayudarle. Y también decirle a los familiares que ellos también se cuiden. Es una enfermedad en la cual se les sobrecarga mucho el peso, entonces que no duden en comentar a su neurólogo, tratar de recibir algo de ayuda y apoyo psicológico. Claro. Va a llegar un momento en el cual inclusive contratar algún cuidado podría ser algo viable. Sí, porque como bien lo menciona, es pesado para el familiar, aunque lo hacen ahora sí que con todo el amor del mundo, pues seguramente los rebasa porque son varios puntos, el caminar, el cuidar, bueno, cómo está la casa, quizás se tenga que cambiar la manera en cómo están acomodados los muebles, la nutrición, que es otro punto. Es una enfermedad pues costosa, ¿verdad? Puede serlo bastante, Rosy, por la cantidad de medicamentos que se requieren y los cuidados que se tienen también. Son gente más predispuesta a tener enfermedades, a tener infecciones de vías urinarias, a tener infecciones respiratorias si tienen trastornos en la deglución, las caídas, y los medicamentos no pueden ser baratos. Incluso hay un tipo de terapia avanzada que la podemos utilizar en pacientes que son candidatos, que es esta cirugía, en la cual se colocan unos electrodos en el cerebro por dentro, y ya es para gente que tiene ciertas complicaciones que son intratables con el medicamento. Entonces sí puede serlo. Esto, ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tratamiento, que me parece también muy interesante, pero nos comentan acá en el WhatsApp, dice, ¿existen hospitales o clínicas de tratamiento específico para este tipo de pacientes? Claro, ahorita aquí en la ciudad puedo comentarles que en el Hospital Civil Viejo está la unidad de enfermedades neurodegenerativas a cargo del doctor Carlos Zúñiga Ramírez. En el Centro Médico Nacional de Occidente de IMSS está también el servicio de movimientos normales a cargo del doctor Héctor González Usigle, y en el Hospital ISTE de aquí de Valentín Gómez Farías está el doctor Gerardo Chavira, quienes los tres son especialistas en movimientos anormales para al campo público. Ya sería cuestión de que, bueno, pues acudieran como, ahora sí que como ellos se van acomodando en cada clínica, ¿no? De acuerdo a llegar temprano con el médico general, luego los mandan con el especialista. No sé si en este caso sea así o que vayan directamente ya al área, ¿no? De estas enfermedades neurodegenerativas. Desconozco cómo se manejan en el Valentín Gómez y en el centro médico, pero al menos en el Hospital Civil Viejo, una vez que llegan y que refieren que tienen algo de esto, van a ser enviados a la clínica después para poder ser revisados, y es un proceso. Bien, bueno, y ya también nos preguntaba estas recomendaciones para los familiares que tienen bajo su cuidado a un paciente con Parkinson. Nos preguntan por acá, ¿puede manifestarse la enfermedad en parientes cercanos a un familiar que ya presentó la enfermedad, familiares de primer y segundo grado? Es correcto, Rosy. Sobre todo en pacientes que se presentan de manera joven, hay hasta el momento 25 causas genéticas de enfermedad de Parkinson. Estas son diferentes a la que estamos hablando, que es la idiopática o esporádica, que es la que se presenta por lo regular en pacientes por encima de los 65 años. Sin embargo, en la práctica sabemos que hay algunos otros genes que... Me parece que no lo estamos escuchando muy bien, doctor. Ahí, mejor. Ahí ya está mejor. Muy bien.
les explicaba que hay hasta el momento 25 genes que ocasionan la enfermedad, sobre todo en gente joven. Y cuando hablamos de esa esporádica, es posible que los familiares hayan presentado este tipo de enfermedad de Parkinson y pueden ser por otros genes que confieren riesgo, pero no causalidad. Usualmente en esas personas no lo buscamos, pero claro que se puede presentar. O sea, pudiera hablarse de pues también de una enfermedad hereditaria, ¿no? Puede ser el caso, sí puede serlo. Y también nos preguntan por acá, sí, dice, buen programa, una pregunta al doctor, ¿las bacterias bucales influyen para quienes tienen Parkinson? ¿O quienes no tanto pueden las presentar? bucales, pero el tracto digestivo sí tiene una connotación ahí. Hablamos mucho del eje intestino-cerebro últimamente y se han visto que hay cambios en la microbiota de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y estos son los que se desarrollan y tienen esta presentación del cuerpo primero. Se han visto que algunas especies, algunas bacterias, entre cuales está la Akkermansia, las cuales aumentan, los lactobacillus se aumentan también algunas especies de esos, ¿no? Y otra que es la Bifidobacterium. Hay otros más que se cambian, pero principalmente estas tres siempre salen aumentadas en el intestino. En la boca todavía no se sabe algo más. Nos hablaba ya de estos tratamientos y que, bueno, pues con la tecnología, como actualmente sabemos, cada vez va innovando y trayendo nuevas cosas, pues también a estos temas de salud. ¿Cuál es el tratamiento o de los tratamientos, algunos que nos pudiera compartir, doctor? Bueno, el tratamiento médico, principalmente, y lo comentaba ya, el mejor es la levodopa. La levodopa básicamente es el precursor de la dopamina, que es el neurotransmisor que hace falta en enfermedad de Parkinson. Ajá. Lo administramos con otro medicamento que evita que se desdoble fuera del cuerpo para que llegue en correcta función al cerebro. Hay otros medicamentos que actúan en donde llega la dopamina a unirse y otros que prolongan el tiempo de vida de la levodopa. Los que estamos actualmente en boga usando son estos últimos, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la rasagilina y la selegilina, aunados al tratamiento con la levodopa. ¿Sí? Uh-huh. Otros de los cuales podemos utilizar otras enzimas que hacen que se desdoble la dopamina, que disminuyen su función, como la entacapona, que las podemos utilizar. Otros se han utilizado históricamente los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, la rotigotina, la amantadina. Sin embargo, actualmente están cayendo en desuso por los efectos adversos que tienen. Pueden inducir alucinaciones, pueden tener problemas de control de impulsos, la gente se pone hipersexual, puede tener problemas de comportamiento, empiezan a tener conductas de apuestas y conductas aberrantes asociadas a esto. Por eso estamos tratando de alejarnos de eso. Nos preguntan que cómo se va generando o cómo generamos la dopamina. Muy bien, la dopamina se genera en la zona y se genera en todo el cuerpo, pero principalmente en el sistema neuroestriatal, una parte del cuerpo, del cerebro, que se encarga de producirla. A partir de un aminoácido, unos procesos enzimáticos las desdoblan para después generar la dopamina. ¿Cómo se genera? Bien. Doctor, bueno, pues ya nos queda el último bloque al regreso de la pausa para pues aprovecharlo quizás también en estos temas de alteraciones, también ya nos lo decía, del sueño y en cuestiones también de nutrición, a lo mejor algo de manera general abordarlo y por supuesto, bueno, pues que nos comparta sus datos para quienes nos están preguntando y que puedan atender ustedes estas enfermedades, estas situaciones que pues que se han dado más de lo que podemos imaginar. ¿Le parece si vamos a la pausa y estamos de regreso? Gracias, Rosy. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3.
Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Concierto Galáctico en Palco. Prepárate para que la fuerza esté contigo en este día tan especial. Déjate transportar a una galaxia lejana con la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, con más de 70 músicos en escena, ejecutando piezas musicales de John Williams. Ven al Concierto Galáctico el próximo sábado 4 de mayo. 2 funciones, a las 17 horas y a las 20:30 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª legislatura. Usa Ariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usa Ariel en todas tus lavadas. Prueba y ahorra. Ariel remueve las manchas a la primera y rinde más. En todas tus lavadas, Ariel. Encuéntralo en Abarrotera Z. Sigamos haciendo conciencia en Enfoque Universal. Regresamos. La enfermedad del Parkinson es una patología neurodegenerativa crónica e incurable que afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo. Aunque puede darse en individuos de cualquier edad, incluso niños, se presenta principalmente en personas mayores de 60 años. Este padecimiento afecta principalmente el movimiento y los síntomas comienzan a manifestarse gradualmente, ya sea con un temblor apenas perceptible en alguna de las manos. La doctora Verónica Morales admite que el Parkinson es un padecimiento el cual, a pesar del avance de la ciencia, hay mucho por conocer. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad crónica, que ya ahora no decimos que es puramente neurológica, sino que afecta múltiples sistemas, que eso es muy importante. Los temblores en manos son habituales, sin embargo la enfermedad también suele causar rigidez o disminución de la movilidad. Las causas de este padecimiento se consideran en que algunas células nerviosas del cerebro se descomponen o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anormal, lo que conduce a un movimiento deficiente y otros síntomas. Importante que es la dopamina, que es la que se encarga del movimiento, pero también hay una disminución de serotonina, con lo que puede haber cambios de ánimo, noradrenalina, cambios de sueño. O sea, realmente afecta muchos sistemas y esto es por lo cual se ha hecho mucho más complicada quizá ahora la enfermedad, porque antes pensábamos que era puramente relacionada al movimiento, pero ahora sabemos que no es así. Por su parte, la Asociación Mexicana de Parkinson coincide en sus expertos que esta enfermedad no tiene una causa evidente, aunque se pudiera atribuir en un inicio a un deterioro genético. Esta enfermedad, como en otras crónico-degenerativas, es que no tiene una única causa, es una enfermedad multicausal o multifactorial. Entonces, tienen que contribuir varios factores para que una persona presente la enfermedad. Hay factores que no podemos modificar y factores que sí podemos modificar. Como decíamos, la genética es algo que no podemos modificar. Es así como en el marco de la conmemoración, en la atención de esta enfermedad, existen muchas incógnitas, pero sobre todo la necesidad de generar mayor empatía con quienes padecen esta enfermedad. Especiales Zona 3 Noticias, Roberto Hurtado.
Estamos de regreso, son las 12 del día con 50 minutos. Ya escuchábamos también el especial de mi compañero Roberto Hurtado, donde, bueno, pues de manera resumida nos está hablando de esto que a lo largo de esta hora hemos ido detallando poco a poco con nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba, neurólogo especialista en Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy bien, actualmente mi consultor está en Ofre Núcleo Médico, está en Alfredo R. Plasencia 889. Les puedo compartir los números. Sí, Alfredo R. Plasencia 889. Así que está a la vuelta del Hospital Médico Americano. Okay. Los números son el 33 38 17 08 50, 33 29 25 76442. Muy bien. Bueno, pues, doctor, en estos minutos le preguntaba yo antes de irnos a la pausa sobre el tema también de la nutrición. ¿Qué es lo que los pacientes que tienen Parkinson deben pues comer o qué es lo que no deben de comer? No sé si algún alimento o algún específicamente algún ingrediente les altere o les provoque alguna otra complicación. No necesariamente les puede ocasionar eso. Yo creo que es un paciente pues, doctor, otra vez nos puede hacer favor de repetir porque como que se cortó un poquito. ¿Me escucha mejor ahí? Ahí está mejor. Muy bien. Realmente por la enfermedad de Parkinson propiamente no hay algo que se contraindique. Yo creo que el apoyo con un nutriólogo clínico puede ayudar mucho, sobre todo con el problema del estreñimiento. Eso es lo que más tenemos que ayudar. Y sobre todo nosotros les pedimos que de Europa traten de evitar tomársela una hora antes, porque si no, no se absorbe. De ahí en más, yo creo que solamente tenemos que tener una buena calidad de la comida y un buen aporte energético, porque esta enfermedad ya cursa con pérdida de peso. Bien. Y en el tema de los trastornos del sueño. Muy bien. Es muy interesante esta parte, porque hay varios trastornos del sueño que puede tener, siendo el más común el insomnio. Son pacientes que tienen problemas para, ya sea quedarse dormidos o mantenerse dormidos. Por otro lado, pueden tener hipersomnolencia diurna. Otros de los que pueden asociarse es un trastorno que es extraño de explicarlo, pero muy prevalente en estas enfermedades, que es el trastorno de la conducta del sueño-humor. Básicamente, en la fase del sueño en que se producen los sueños, valga la redundancia, la médula espinal se debe desconectar del cerebro. En estos pacientes no se desconecta y empiezan a tener pesadillas, y por esto empiezan a actuar sus sueños, y los familiares se quejan de que les dio un golpe, de que se cayó de la cama, por eso de los cuidados que decía de tratar de pegarlo a la pared, ¿no? Y por último, otros de los que pueden presentar, y no siendo los únicos, es la famosa apnea del sueño. Son pacientes que pueden roncar, quedarse sin respirar por segundos durante la noche. Doctor, existe personas, ya nos decía que generalmente pues se presenta a 63, 65 años, acuden con usted, pero ¿están los casos de personas jóvenes? Claro que sí. La enfermedad de Parkinson juvenil, la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, estas principalmente son las genéticas, son las que siempre tratamos de buscar una causa en las cuales un gen es el que lo está ocasionando. Le comentaba que hasta el momento hay 25 que sabemos que sí lo ocasionan, y siempre que llega alguien de esa edad temprana lo buscamos de esa forma. ¿Entre qué edades o qué edades le ha tocado a usted pues conocer y que de alguna manera lo ha dejado sorprendido? Me han llegado a tocar pacientes con 24 años ya con enfermedad de Parkinson, entre los 30 y entre los 45 años. Debajo de los 45 años he tenido pacientes bastantes. Y ha habido como ahora sí que pues la manera de que se controle, de que no avance. Lamentablemente el curso de las enfermedades neurodegenerativas es inexorablemente progresivo. No contamos ahorita con algo que podamos detenerlo. El tratamiento es básicamente controlar los síntomas. Bien. Doctor, ya para
terminar y pues ahora sí que dejarlo que siga con su consulta. En estos años, ¿cuántos años lleva usted atendiendo estas enfermedades? La enfermedad de Parkinson, este ya es mi segundo año atendiendo esta enfermedad. Ya tenemos esta experiencia, pero desde la residencia en neurología hace más de 4 años que ya estoy en la experiencia que pueda atender a estos pacientes. ¿Y cuál ha sido, digamos, la principal pues causa quizás que ustedes o que usted en lo personal ha visto en la consulta? Es decir, ya hablábamos de que sí ha habido un aumento quizás en personas sedentarias o en la ingesta de productos calóricos, pero particularmente en su consulta, ¿cuál ha sido esa causa que más ha versado en su consultorio con los pacientes? Lamentablemente nunca encontramos una causa en estos pacientes, Rosy, por lo que comentamos que es idiopática. Es decir, es por esta, no es fácil hacerlo y todavía estamos en etapa ya que buscarla a todos los pacientes. Lamentablemente no puedo responder a esta pregunta. Algo así. Y también, ya para finalizar, algo que nos hablaba sobre la cuestión anímica, ¿verdad? Es correcto, la depresión, inclusive conductas con riesgo suicida y problemas de ansiedad, alucinaciones, es algo que tiene la enfermedad de Parkinson. Los trastornos neuropsiquiátricos pueden tener ideas delirantes en las que crean que hay alguien persiguiendo, quieren hacer que crean que les están robando dinero. Eso es parte y por lo tanto es necesario que también lleven seguimiento con un psiquiatra que tenga conocimiento de estas enfermedades. Bien, pues doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba, le agradezco de verdad su disposición para este programa de esta tarde en Enfoque Universal, hablar sobre el Parkinson. Nuevamente recordando sus teléfonos, ¿nos los puede compartir? Claro que sí. Me pueden encontrar en el 33 38 17 08 50 ¿sí? Y 33 29 25 7642. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, y gracias pues esperemos que más adelante estemos tocando algún otro tema. Es correcto, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues no me queda más que agradecer de verdad el favor de su atención. De nueva cuenta, agradecerle a Cristina Arana la confianza por estarla cubriendo esta tarde. Ya la próxima semana seguramente estará aquí con ustedes. Hoy hablando sobre temas de salud, específicamente el Parkinson, ya que el día de mañana será el Día Internacional de esta enfermedad y que bueno, pues lo principal es como generar esta conciencia. Ya nos decía el doctor la importancia que tienen los familiares dentro de la enfermedad. Es un tema donde los cuidadores a veces se pueden ir antes que el mismo paciente. De ahí la importancia, bueno, pues de voltear a ver también el tema emocional. Son varios puntos, la nutrición juega otro papel también muy importante y bueno, pues algo costoso, por eso nos compartía también pues para aquellas personas que quizás no pueden pagar alguna consulta, bueno, pues acudir al Hospital Civil, por ejemplo, entre otros. Soy Rosy Muñoz, gracias a Said Yamel que estuvo en la producción, en los controles Minotauro, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya viene ahorita las noticias para que sigan en sintonía de Zona 3. Muchísimas gracias, vamos al canal Continental. Buenas tardes.